Saludar en este momento a nuestro amigo Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar precisamente de las relaciones México-España y de todo este ruido que ha surgido por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que entre más lo explica, más claro queda. ¿Por qué? Pues es decirle a las empresas españolas, vámonos despacio. Es decirle al gobierno de España, sus empresas, las empresas de españoles, piensan que todavía somos tierra de conquista y la cosa ya cambió. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido Vicente? Aquí presente. ¿Cómo ves esta situación? El presidente ya dejó claro que habla de irse calmado por todo lo que ha significado el saqueo de empresas españolas y no ruptura de relaciones. Pero pues hay unos que buscan ponerse el saco, hay otros que quieren ponerle el saco a alguien y hay otros más que quieren ver sangre siempre. Mira, a mí me llamó poderosamente la atención que un importante grupo de académicos, intelectuales orgánicos saltaran hoy para señalar que esto es una exageración, que cómo puede ser posible. Y entonces tú dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué realmente hacen tanto escándalo? ¿Por qué quieren sacar la pelota del estadio? Si lo que está ocurriendo es que, como tú bien dijiste, y como ha dicho el presidente, no se han dado cuenta que las cosas han cambiado hoy. Mira, yo creo que a lo mejor vale la pena hacer algo de recuento de lo que ha sido la historia. Tú sabes que yo fui corresponsal en España durante 14 años, o sea que me conozco muy bien la historia de España. Cuando España ingresa al Mercosur Europeo, se convierte en un país que comienza a cobrar importancia, recibe importantes fondos de la Unión Europea, se robustece la economía, las empresas, y es entonces cuando las empresas, las compañías españolas dicen, no, hay que invertir, hay que lanzarnos a la reconquista de América. Bueno, pero antes que esto sucediera, ¿qué es lo que pasó? Que estas empresas empezaron a acumular un poder increíble en España. Entonces, empresas eléctricas, empresas como Repsol, empezaron a cobrar una importancia tal que incluso superpusieron su poder, incluso se hicieron más poderosas que el poder político, se convirtieron en las nuevas mandamás. Y aquí quisiera a nuestra querida Ceci que ponga un video. Antes te voy a platicar de qué se trata rápidamente. Quien habla es una entrevista que le hacen a Julio Anguita, el líder de Izquierda Unida que ya falleció. Estas entrevistas se hace ya más de 8 años. Julio Anguita es uno de los hombres más inteligentes, más brillantes, más honestos. Yo creo que uno de los políticos españoles más honestos. Pero mira, en esta entrevista lo que opinaba ya Julio Anguita de la relación de estas empresas, sobre todo las eléctricas, con el gobierno español. Fíjate, verás que es alucinante lo que dice. También le quiero preguntar por la carestía de la vida, y se lo digo porque en estos días es noticia cómo parece ser que gobiernos y eléctricas han llegado a un acuerdo para la enésima subida de la factura de la luz. La electricidad se ha encarecido un 60% en los últimos 5 años. A esto hay que sumar esos impuestos, que no solo no bajan, como prometió el gobierno, sino que suben. ¿Qué le parece? Mire, es que las eléctricas, junto con Ensidesa, Gas Natural, el Banco de Santander, el Banco de Bilbao Vizcaya, son el poder. El gobierno es el manijero, el capataz. Así que cuando el ministro señor Montoro ha pactado con las eléctricas, ha pactado con el poder, con los que realmente pactan. Las eléctricas hacen aquí lo que quieren, lo que les da la gana, pero vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y bueno, seguirán haciéndolo porque son el poder. Y mientras a ese poder no se le enfrente un poder ciudadano, nunca dejarán de ejercerlo. Hay 4 millones de españoles que no pueden poner la calefacción este invierno porque no les da para pagar la factura. Y nos llama la atención que las empresas eléctricas pacten los precios. Aquí no debería entrar el Tribunal de la Competencia para acabar con lo que parece un oligopolio. Pero vamos a ver, eso significaría gobernar. Y gobernar significaría que el gobierno, en función de su
fuerza política tomar decisiones. Pero un gobierno que pide permiso a los bancos extranjeros, a la señora Merkel y a los poderes económicos no es un gobierno que gobierne, sino un gobierno que está al servicio de los intereses. Pero vamos, esto está claro. Cuando se cambia la Constitución española, de acuerdo PSOE y PP, porque los llaman o le ponen una carta desde Europa o porque la señora Merkel dice hay que cambiarlo, está indicando que aquí no hay gobierno, sino que el gobierno está fuera. Yo sé que esto duele decirlo, pero lo vemos cada día. No vemos que aquí se tome una decisión sin que se pida permiso a esa Unión Europea que cada vez es menos Unión y menos europea. Y más bancaria. Totalmente. Pues ahí tienes estas declaraciones. Fíjate, en el 2013, Vicente, ya como Julio Anguita arrojaba luz del poder que habían acumulado las empresas eléctricas, sobre el poder que ejercían sobre el gobierno, fuera socialista o conservador o el Partido Popular. Pero fíjate por dónde, para toda esta gente que hoy se escandaliza, porque el presidente de México ha decidido que en México haya gobierno, que el gobierno tome las riendas de la economía y decida qué empresas pueden entrar, bajo qué condiciones. Aquí sí hay gobierno, no como en España, no como ocurrió en España. A mí me resulta realmente anacrónico que haya gentes que sigan defendiendo a España, y a una España que hoy gobiernan las empresas eléctricas a las que nadie ha conseguido meter en cintura. Bueno, si eso no basta, te voy a leer solamente un párrafo de lo que escribió en el 2006, fíjate desde cuándo, desde el 2006, un gran amante de las relaciones entre México y España, el gran historiador Miguel León Portilla, un gran hombre que amaba profundamente y a México y España, pero a pesar de ello, fíjate lo que ya decía desde el año 2006 Miguel León Portilla, con una visión, con un texto bastante visionario. Fíjate, parece que lo escribió hoy. Fíjate lo que dice. Grandes empresas españolas tienen hoy día puesto el pie en México y el resto de Iberoamérica. Algunos bancos como el Santander y el Bilbao Vizcaya y empresas como Iberdrola, Fenosa, Telefónica, Gas Natural y Melia han hecho inversiones muy grandes en todo el continente. De ellas obtienen ganancias fabulosas de las que dan cuenta los reportes económicos en diarios y revistas. España parece haberse volcado a una nueva especie de conquista, no ya para extraer oro, sino recursos mucho más sustanciosos a través de sus bancos y otras empresas. Y se pregunta Miguel León Portilla, ¿es justo o injusto hablar de una nueva conquista en tierras americanas? Si muchas veces el que esto sucede es consecuencia de incapacidad o corrupción en México y otros países, ¿no es acaso pertinente que los españoles reflexionen sobre lo que está ocurriendo? Fíjate, ya desde entonces, desde el 2006, Miguel León Portilla preguntaba, ¿no es acaso pertinente que los españoles reflexionen sobre lo que está ocurriendo? Y fíjate, el presidente hoy y ayer dice, vamos a darnos una pausa, vamos a reflexionar sobre el tipo de relaciones que hemos tenido entre los dos países. ¿Es mucho pedir? Pregunto yo, Vicente. Pues no, al contrario, creo que el presidente hace bien, después incluso de la grosería del rey, por ejemplo, al no contestar la carta que muy respetuosamente envió el presidente de México solicitando un perdón, una disculpa pública por los cochineros que se generaron durante la conquista. Así es, y yo creo que no está mal que México y España se den un respiro, que se reflexione, pero no que respondan con este tipo de comunicados como el del ministro Álvarez, diciendo que es injustificable este tipo de pronunciamientos. ¿Está censurando al presidente de México? ¿Estoy entendiendo bien al Ministerio de Asuntos Exteriores? Pero qué arrogancia, ¿no? Entonces yo creo que y aquí le apelaría más a la inteligencia mexicana, que se ha subido demasiado pronto al debate en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerarlo poco menos que una chiva en cristalería que da
patadas por aquí, por allá, y no, lo que está pidiendo el presidente a mí, desde mi punto de vista, se me parece muy honorable, razonable, y ya, venga ya, hay que decir las cosas por su nombre, Vicente. Lo que han hecho estas empresas es aprovecharse de su relación privilegiada con los gobiernos del PRI, el PAN, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, a quienes se enriquecieron, a quienes favorecieron, a quienes ofrecían cargos. Entonces, para mí se me hace un acto de pundonor del presidente que debería enorgullecernos a todos los mexicanos. Así es. Oye, déjame preguntarte, Jaime, de otro tema, si me permites, porque lo veo circulando con cierto furor en redes sociales. Está corriendo como pólvora y no quiero pensar que es porque le han inyectado dinero para que circule, pero me llama mucho la atención que las campañas de golpeteo ya no solamente sean desde el periódico El País de España, no, vienen desde Miami, y no de Jorge Ramos o León Krause. Creo que está en Miami Jaime Bailey, ultraconservador, conductor de un espacio que creo que es peruano, sí es peruano, y que está despotricando en la televisión, a donde llegue su canal, no importa si es del barrio, pero me llama mucho la atención cómo desde el extranjero también buscan generar una narrativa contra López Obrador y en defensa, imagínate, de Carlos Loret de Mola. Lo encontré de esas cosas extrañas porque apareció Van Pipe, el memero que también trabaja para Latinus y que sale ya abiertamente también Van Pipe a defender a Carlos Loret de Mola. Dice, periodistas en el mundo. Yo no sé si Jaime Bailey sea periodista, es muy buen entrevistador, de visión ultraconservadora, pero dice, periodistas en el mundo ya están defendiendo a Carlos Loret de Mola del autoritario López Obrador. Tómela, dice este memero, que por cierto, no lo tomaría en cuenta si no fuera porque tiene espacios en Milenio y en otros medios de comunicación. Escuchen la narrativa de lo que se está manejando en televisión en el extranjero. Luego, y aquí también me parece que hace el ridículo López Obrador, ¿no? Tiene una capacidad olímpica para hacer el ridículo sin advertirlo, claro, ¿no? Traspasa la barrera del ridículo. Y le exige a un periodista, el señor Loret de Mola, yo no lo conozco, pero es un periodista más o menos respetado, de prestigio, que tiene una credibilidad en México, que diga cuánto gana y quiénes le pagan. Esto es completamente indebido por parte de un presidente democrático contra un periodista opositor, ¿no? Un presidente democrático no puede, no debe exigirle nunca a un periodista opositor que cumple su papel de criticarlo, de fiscalizarlo, de despeinarlo, de buscarle las pulgas, decirle, a ver, diga usted cuánto gana. A mí me parece que eso es completamente inapropiado. Entonces montaron todo esto. Y de una vez. Ahí está la opinión de Jaime Bailey, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves a tu tocayo peruano que dice que no conoce a Loret de Mola, pero que tiene prestigio, que tiene credibilidad? Pues ¿quién le daría el reporte en su tarjeta informativa desde la producción? Sí, ya se parece a la reportera que quiso meterle la zancadilla al gobernador de Veracruz, ¿no? Sin estar bien informada, le lanza la pregunta, una suerte de buscapiés y a ver qué cae, ¿no? A ver si cae. Pero fíjate que no me extraña de Jaime Bailey, como tú bien dices, es un presentador no periodista, es un presentador de televisión que tiene un nutrido auditorio en Miami, no más allá de Miami. Y a lo mejor me voy a ver un poco mamila, pero me voy a arriesgar. Yo siempre he considerado que Miami es un agujero negro intelectual. Es decir, sí, llámenme arrogante, lo que ustedes quieran, pero efectivamente es un agujero negro intelectual Miami, a donde les gusta a las actrices de las revistas del corazón,
a donde le gustaba a Carlitos Lore de Mola tener su apartamento, a su esposa, a Genaro García Luna. Les encanta Miami porque, ¿sabes? Es una ciudad de famoseo, de famosos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo le preguntaba a la gente del Washington Post, dicen, oye, ¿por qué, entre otras cosas, han apostado por apuntar a Loret de Mola? Dice, bueno, no lo conocemos. Dice, pero se nos hace impresionante que en su cuenta de Twitter tenga 8 millones de seguidores, ¿no? Y eso bastaba para que dijeran, es famoso, goza, no lo conozco, pero dicen que tiene cierta credibilidad, como dice el señor Bailey, ¿no? Digo, qué patético de Bailey, esto demuestra hasta qué punto Bailey es un frívolo del carajo que no conoce la realidad política de México, y que encima viene a criticar al presidente de México, ¿no? A lo mejor Bailey vendió bien, a lo mejor se elevaron sus niveles de audiencia en Miami, pero en México, mira que somos la inmensa mayoría de mexicanos que sabemos de qué se cuecen, de por dónde van los tiros. Yo creo que no deberíamos tomar en cuenta, aunque llama poderosamente la atención. Ahora, en este contexto, querido Vicente, te quiero recordar que tanto Bailey como otros son parte también de estos grupos de presión políticos que en tiempos de elecciones también arrean el ganado, ¿no? Hace poco tú sabes que el senador por Florida, Marco Rubio, también hizo un pronunciamiento en contra de la amenaza del presidente de México a los periodistas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿quién le informa a Marco Rubio? Entonces nos vamos a seguir enfrentando y encontrando con este tipo de pronunciamientos que te dan cuenta no solamente del terrible desconocimiento que hay sobre México, sobre lo farsante que es Carlos Loret de Mola, sobre quién es quién. Yo creo que hay que regalarles un librito de quién es quién actualizado a Jaime Bailey, a Marco Rubio y a todos ellos para que entiendan de una vez por todas la realidad. De la misma forma que existe esta miopía desde México para entender cómo se cuecen las habas en España y viceversa, yo creo que hay un tremendo desconocimiento. Mira, te lo dice alguien que vivió, yo fui corresponsal en Europa, pero también fui corresponsal más de 14 años en Washington y en la frontera, en Los Ángeles. Entonces, sé más o menos por dónde masca la iguana. Así es que no me extraña que esta gente utilice esta disputa y conviertan a Loret de Mola en una especie de víctima, ¿no? Como muchos ya también aseguran que Carmen Aristegui también es una pobrecita mujer que todo el mundo quiere crucificar. De hecho, fíjate, que esta mañana en el programa de Carmen Aristegui, ¿qué crees que hizo Ricardo Rafael? Dijo que desde Palacio se está empujando una cultura de odio, y no te lo pierdas, Vicente, de aniquilación, de aniquilamiento. Asegura que queremos algunos, que aniquilar a Carmen, a Carlos Loret, al propio Ricardo Rafael, a Sergio Aguayo. ¿Qué tal? Así es que ya no dejes, insisto, no deja de crucificar a la pobrecita Carmencita. No, me queda claro que me quedé corto cuando dije que don Ricardo Rafael es el hiperpendejo de los medios de comunicación. Pues escribe puras pinches pendejadas. Perdón por el exabrupto, pero a ver, Jaime, perdón que me encabrono. Este cabrón puede calumniarnos, me calumnió a mí en una de sus más recientes calumnias que le publica Milenio, y es impune, está impune ese cabrón, y dice puras pendejadas. Por eso le llamo el hiperpendejo, ante su término de hiperpolítica, en donde me metió en el mismo saco que Gabriel Cuadri y que Roberto Palazuelos. Pero, a ver, Jaime, tú que le sabes a las relaciones bilaterales, tú has dado cobertura por muchos años a la relación México-Estados Unidos. Hoy el presidente volvió a meterle una bofetada guajolotera a esos que quieren ver sangre en la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, entre México y Estados Unidos. El presidente dijo: no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos.
pero no aceptamos la corrupción. Más claro ni el agua. Dijo, por ejemplo, le aclaramos a John Kerry que estamos a favor de las energías limpias, pero hablamos como siempre, con honestidad. Pero esta declaración me llamó la atención. El presidente dice, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Entendió el que entendió. Vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, y que eso ya no se podía permitir a nadie. Eso se lo dije. Y le expliqué porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100% de su costo y que él podía ayudarnos. Y le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica. Y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento, para obtener ese contrato leonino. Le expliqué de que engañaron, de que iban a construir 12 terminales de generación de energía, 12 termoeléctricas, y que requerían gas. No hicieron ni una sola termoeléctrica. Tómala. Te lo digo, John, para que le cuentes a Joe. Algo así entendí, mi querido Jaime. Sí, efectivamente. Fíjate, es muy interesante y yo creo que hay que insistir para la gente que ha seguido este debate en que qué importante es tener ahora un presidente que dice, hasta aquí llegamos, estamos en una nueva etapa. Yo me recuerdo, Vicente, que durante muchos años en historias que trabajé, reportajes que trabajé desde Europa y Estados Unidos, existía un concepto que se le llamaba el impuesto del tercer mundo. Este término se acuñó para referirse a la mordida que había que dar en México para funcionarios públicos, para que autorizaran contrataciones sin licitación. Y este impuesto del tercer mundo, como se le llamó eufemísticamente para no llamarlo corrupción, este impuesto del tercer mundo prevaleció, pervivió durante mucho tiempo. Y entonces mucha gente se acostumbró e incluso muchos gobernantes hacia ambos lados del charco y desde Estados Unidos lo vieron como una oportunidad para sacar tajada. Por ejemplo, el rey emérito de España era un gran cabildero, quizá uno de los cabilderos mejor posicionados en España para hacer jugosos negocios interviniendo. Otro de los intermediarios de lujo fue Felipe González, y hasta la fecha Felipe González sigue siendo un cabildero que cobra muy, muy bien para hacer negocios. Incluso hace poco unos colegas del Confidencial, un diario español, descubrieron que Felipe González estaba sirviendo de mediador para rescatar a un empresario español que era posible que fuera encarcelado en Guatemala. Entonces, nos ganamos a pulso en el tercer mundo o en México este impuesto. Y todo el mundo pensaba que era así para todo, y todo el mundo piensa que sigue siendo así.
Pero mira por dónde viene un presidente como Andrés Manuel López Obrador y dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que durante mucho tiempo ha habido muchísima desinformación, muchísima. Los periodistas, por ejemplo, especializados en temas económicos, se han convertido en la correa de transmisión de importantes intereses en la banca y en la empresa. Y entonces sacan solamente la información que les conviene a estas empresas y a estas bancas. Y nadie se entera de los contratos sin licitar, nadie se entera de todo esto. Y por eso es bueno, es hasta didáctico, que el presidente se reúna con Kerry, con la Secretaría de Energía, les discuta punto por punto, mira, antes las cosas se hacían así y ahora sí porque estamos combatiendo la corrupción. Pero otra cosa que está sucediendo, Vicente, es que no nos vamos a engañar. Del otro lado de la frontera hay poderosos intereses corporativos que van a seguir presionando al poder político en Washington, a la Casa Blanca, para que insista en defender los intereses de las grandes compañías eléctricas. Así es que vamos a ver hasta qué punto son capaces estos poderes económicos y políticos de doblegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sabes qué, yo me arriesgo al vaticinar que no va a ser fácil, va a ser muy difícil que dobleguen al presidente y que mientras tanto los enemigos del presidente que sigan especulando y diciendo que Washington le va a jalar las orejas al presidente. Pues se me hace, le voy a pedir a Elisa, que ya está en el sistema, que se tape los oídos. Se me hace que le van a terminar jalando otra cosa, mi querido Jaime Hernández. Entendió el que entendía. Yo soy un raspa vulgar. Acuérdense que este programa es solo para adultos, pero entendió el que entendió. Mi querido Jaime Hernández, mejor cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, porque no hay cabida para los cínicos en tu canal de YouTube y porque es importante estar al pendiente de lo que publican en la jornada y lo que publicas en redes sociales. Así es, miren, les invito para que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, No Apto para Cínicos, una frase acuñada e inspirada en el gran Richard Kapuscinski, ese enorme periodista. Suscríbanse, súmense para un canal que estamos creciendo y también síganos a través de nuestra cuenta, a través de Twitter, @Jaime Journo o Jaime Journo, y a través de nuestra sección en La Jornada Sin Fronteras, donde exploramos el interminable y el drama de los migrantes que todos los días sufren a la hora de cruzar fronteras, enfrentar cuerpos policiales, militares o cuando huyen de las guerras civiles, del narcotráfico, de las maras, en fin. Los esperamos en esos medios y muchísimas gracias, Vicente, por tu generosidad, que hay que reconocerla. Muchas gracias, mi querido Jaime. Amor con amor se paga, querido Jaime Hernández. Por lo pronto te mando un abrazo y estamos al pendiente mañana. Mañana ya es viernes, querido Jaime. Un abrazote. Chao, chao. Cuídate. Buenas tardes, buenas noches.